El módulo de factura solo consta de un formulario. Este formulario pues lo conforman varios controles. En este caso pues empezamos con los labels, donde los labels donde se muestran los nombres, como son nombre, apellido, factura, crédito, límite y saldo, pues únicamente fueron renombradas la propiedad text respectivamente como se muestra, y los labels que están vacíos, estos se le asignó a la propiedad name un nombre específicamente. Por ejemplo, esta pues lbl nombre, el siguiente lbl apellido, el siguiente lbl factura, el siguiente lbl id cliente, el siguiente lbl crédito, el siguiente lbl límite y lbl saldo. También se asignaron unos buttons donde se le puso pues como nombre cliente, otro botón para adicionar artículos, otro para borrar pues alguna fila del data grid view, y posteriormente se agrega un data grid view. La configuración del data grid view consta de la siguiente. Se le agregaron varias columnas, donde cada columna pues se configuró las propiedades. En este caso el de cantidad, pues el header text lo configuramos de esta manera, y la propiedad name se configuró de esta manera. Bueno, todo es minúscula. La columna de descripción, pues en la propiedad header text se colocó al principio mayúscula, y en el name todo minúscula, al igual que para la columna unidad. La primera es minúscula en la propiedad header text, y en el name todo minúscula. El de conversión igual, la primera es mayúscula y en name todo es minúscula. En la columna costo por unidad, la propiedad header text, en la primera utilizamos mayúscula. En la propiedad name únicamente le colocamos costo. En la columna subtotal igual colocamos la primera letra mayúscula, y en la propiedad name todo minúscula. Y del producto, en la propiedad tanto como header text y en name se colocó el mismo nombre, que es id producto. En el ID del cliente, tanto como en la propiedad name, header y header text, se colocó el mismo nombre, id cliente. En status se colocó, tanto como en la propiedad header text y name, se colocó el mismo nombre. Y la propiedad visible pues se colocó falso, al igual que el ID factura, se colocó el mismo nombre tanto como para el header text y el name id factura, y la propiedad visible se colocó falso. Después asignamos otro botón para calcular y otro para grabar la factura. Se colocó otro label con la propiedad text total y otro label para mostrar el total, cambiándole la propiedad name a lbl total. Ahora voy a explicar cómo funciona el botón cliente. El botón cliente básicamente lo que hace es mandar a llamar el formulario
de FRM cliente. El formulario FRM cliente colocamos un botón seleccionar. Bueno, una vez que aparece cuando manda a llamar el formulario de cliente, pues se cargan nuestros registros, seleccionamos un producto y seleccionamos. El botón seleccionar funciona de la siguiente manera. Utilizando el método TreeCatch, pues de esta manera pasamos los datos que hemos seleccionado al control, a los controles del formulario FRM factura, por ejemplo, donde nos dice que el control LBL nombre del formulario factura pues equivale a la selección del Data Grid View de la columna nombre. El control LBL apellido del formulario FRM factura es equivalente a la selección del Data Grid View 1 de la columna apellido. Al igual, el control LBL crédito del formulario FRM factura es equivalente a la fila seleccionada del Data Grid View 1 de la columna crédito. Igual el LBL límite del formulario factura es equivalente a la selección del Data Grid View de la columna límite, y el control LBL y cliente del formulario factura es equivalente a la selección del Data Grid View 1 de la columna ID. Y pues con esto cerramos el formulario. En caso de un catch error, pues mostramos una caja de texto con el mensaje de error. El botón adicionar artículo igual manda a llamar el formulario de FRM productos, donde seleccionamos algún artículo y le damos al botón seleccionar. El botón seleccionar funciona de la siguiente manera. Utilizando el método TreeCatch, pues en este código decimos que del formulario factura del Data Grid View 1 de la fila, pues agregamos una nueva cadena, y el Data Grid View de la fila seleccionada de la columna descripción, del valor de la descripción, y igual para la columna de la unidad, para la columna de conversión, para la columna de costo, igual para la columna del ID. Básicamente lo que hace es que lo que hemos seleccionado en el Data Grid View del formulario productos, pues todos los valores se lo lleva al Data Grid View del formulario facturas. Después cerramos el formulario. En caso de un catch error, pues se manda una caja de texto con el mensaje de error. Pues una vez que se hayan seleccionado tanto como los clientes y los artículos, pues el botón calcular lo que hace es calcular pues el subtotal de la venta de los productos, y en esta parte se coloca pues la sumatoria total
El botón calcular funciona de la siguiente manera. Se declaran variables como son variable, el ausconvert, el auscanti, aussub, auscosto de tipo double. Y decimos que la variable es equivalente a 0. Aquí se ocupa un bucle for, donde decimos que el contador equivale a 0, al DataGrid V1, a la cuenta del DataGrid V1 menos 1. El menos 1 pues está restando la última fila que queda en blanco. Y aquí tenemos una condicional donde decimos que si el contador más 1 es menor a la cuenta del DataGrid V1 menos 1, que sería la fila en blanco, o el contador más 1 es igual al datagridv1.com menos 1, que sería la fila en blanco. Y entonces comienza a contar las filas y a seleccionar. Y pues le pasamos los valores a las variables, donde decimos que el ausconvert equivale a la selección del DataGrid View de la columna conversión. El auscanti pues equivale a la selección del DataGrid View de la columna cantidad. El auscosto es equivalente a la selección de la columna costo. Y entonces una vez que pues ya se le hayan pasado los valores a la variable, pues a la variable ausup equivale a la multiplicación del valor del ausconvert por la cantidad por el costo. Y pues aquí le pasamos a dar valor a la variable ausup, donde decimos que pues en la columna de la selección del DataGrid V1 el valor equivale a ausup, y aquí igual la selección de la fila de la columna id cliente pues equivale al control lbl id cliente. Igual aquí la selección de la fila de la columna id factura pues equivale a lbl factura. En pues en esta parte pues se pasa el valor, más bien un texto, a la columna status, donde ponemos proceso. Aquí pues decimos donde la variable pues es igual al valor de la columna subtotal más la variable. Aquí pues decimos que del DataGrid V1 contador .select falso, y pues continúa el bucle. Y después de finalizar eso le pasamos el valor al control lbl total es igual al string de la variable. El botón grabar factura lo que hace es pues recoger la información del DataGrid View, hacer una consulta en SQL y grabarla a la base de datos. Este funciona de la siguiente manera: a través de un método TreeCache pues declaramos una variable para la conexión de tipo conexión, donde ponemos nuestra cadena de conexión. Declaramos otra variable de tipo cadena, donde vamos a hacer la consulta en SQL. Vamos a hacer un inserinto a la tabla de facturas de las columnas id producto, id cliente, id cantidad, status, id factura y fecha, donde los valores pues respecto a las columnas pues tenemos unas variables que más adelante se declaran. Declaramos otra variable de tipo SQL command, donde es igual a la consulta de SQL y la conexión. Declaramos una variable de
de tipo fecha, y decimos que la variable fecha actual es equivalente a la fecha de hoy. Declaramos otra variable contador de tipo entero y decimos que el contador equivale a 0. Abrimos la conexión y a través de un bucle for each en las filas del data grid view, eliminamos los parámetros o las variables, cualquier información que haya quedado. A través de un if decimos que si el contador es menor a la cuenta del data grid view de las filas, o el contador pues es igual a la cuenta del data grid view, entonces pues seleccionamos nuestro contador, agregamos las variables, le agregamos los parámetros y decimos que pues el ID, el parámetro ID producto, pues equivale a la selección del data grid view de la columna 6. El parámetro de id cliente es equivalente a la selección del data grid view 1 de la columna 7. El parámetro cantidad equivale a la selección del data grid view 1 de la columna 0, es decir, la cantidad. El parámetro status pues equivale a la selección del data grid view 1 de la columna 8. El parámetro idFactura equivale a la selección del data grid view 1 de la columna 9, y el parámetro de fecha equivale a la variable de fecha actual. Este código ejecuta la consulta a SQL y el contador pues equivale al mismo valor del contador más 1 y continúa el bucle. Y cerramos la cadena de conexión y después arroja una caja de texto con el mensaje factura grabada. En caso de un cache error pues se muestra se mostraba el mensaje de error. En este caso también se me pasó el evento load del formulario. Lo que hace el evento load del formulario es colocarnos la factura. Básicamente hace una consulta a SQL donde declaramos variables para la conexión de tipo connection, colocamos nuestra cadena de conexión, declaramos otra variable de data adapter donde colocamos la sentencia SQL. Básicamente aquí hacemos un select de la tabla facturas y la conexión. Declaramos una variable ds de tipo dataset y declaramos otra variable c y f de tipo entero, otra variable de aus variable de tipo cadena donde c equivale a 0, da agrega o actualiza al dataset. Básicamente este código lo que hace es pues contar los valores de las facturas y nos asigna pues una cantidad. Por ejemplo, si tenemos la factura a 40, lo que hace es pues sumarle 1 y en este caso pues nos devolvería la factura a 41, y ese valor se deposita en el control LBL factura, que sería en esta. Ahora voy a debuguear para ver cómo funciona el programa. Seleccionamos factura. Como
Como podemos ver, el evento load lo que hace es pues cargar el número de factura. En este caso es el A50. El botón cliente, como lo expliqué hace un rato, permite seleccionar un cliente de la tabla clientes. Por ejemplo, seleccionamos uno y al dar el botón seleccionar nos pasa la información correspondiente del nombre del cliente, el apellido, el ID del cliente, si tiene crédito y el límite. El botón adicionar artículo, pues lo que hace es abrirnos el formulario de productos. Nos permite, pues seleccionamos un producto y la seleccionamos y nos las agrega en el Data Grid View. Colocamos la cantidad y el botón calcular lo que nos hace es pues hacer nuestra multiplicación de la cantidad por la conversión por el costo. Cuando le damos a calcular, pues nos asigna la multiplicación. 2 por 1, 2 y por 9, 18. En este caso, si queremos seguir adicionando más artículos, podemos seleccionar de la misma manera, calculamos, podemos seguir adicionando más artículos, calculamos, adicionamos un artículo más, calculamos. En este caso, si por ejemplo, que dado caso de que pues no hayamos querido agregar el artículo carpeta, con el botón borrar partida podemos eliminarla del Data Grid View. Al seleccionar un registro y dar en borrar partida, se elimina el registro. Ahora vamos a ver cómo funciona el botón grabar factura. En este caso vamos a grabar la factura A50 y nos manda el mensaje de factura grabada. Ahora vamos a verificar el explorador de soluciones para ver cómo se nos haya grabado la factura. En este caso le damos a actualizar para ver la factura A50 y como podemos ver, aquí están los 3 registros que acabamos de agregar de la factura A50. Y pues básicamente eso sería todo en cuestión del módulo de facturas.